Buenas tardes, Monty Peiró. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué pasa, Cadiburcio? ¿Cómo estás? Pues aquí estupendamente, ahora que estoy contigo. Y nada, te vas. Sí, mientras esto se está emitiendo yo estaré... ¿Estás cansado de Madrid? Sí, me voy a Lisboa, que ya sabes que es la ciudad a la que yo vuelvo siempre para ser feliz allí. Muy es bien. la tercera vez que me voy este año. Ya, un poco obsesionada. Sí, yo creo que ya debería plantearme alquilarme un piso allí, directamente, una habitación o algo. Aunque bueno, mis experiencias compartiendo piso en Lisboa, tengo que decir que no fueron muy buenas. No han sido muy buenas. Algún día hablaremos de aquel capítulo extraño de mi vida. Me acuerdo. Fue duro aquello. Fue duro. Sí. Realmente, o sea, ha pasado el tiempo y ahora me río, pero fue duro. Estabas como atrapada allí. Sí, compartí piso con una persona que no era la persona adecuada, por decirlo así de manera tal, y fue un poco... Fue curioso porque estaba viviendo algo súper guay y a la vez estaba viviendo en una casa en la que no me sentía nada bien y eso, claro, bueno, como siempre la vida es ambivalente, una no puede estar nunca bien del todo. Nunca. Pero nunca tampoco jamás. mal del todo. Yo tengo que decir que nuestros oyentes se han preocupado por mí, me han preguntado cómo estoy y tengo que decir que estoy bien. Llevo unos días buenos y eso es extraño. Ahora hablaré exactamente de esto en mi cosas que no, pero estoy bien y cuando esté en Lisboa, ahora mismo mientras me estáis oyendo, yo estoy en Lisboa, estoy mejor. Estupendo. No, yo te veo mucho mejor. Yo aspiro a estar igual de bien que tú ahora. Es curioso que tú y yo, fíjate, que tenemos vidas bastante diferentes y hemos coincidido emocionalmente. Ha sido una experiencia guay para nuestra amistad también, ¿no? Vernos en estas. Difícilmente yo lo calificaría como algo guay. No me refiero a guay lo que hemos vivido, sino el hecho de atravesarlo juntos, yo creo. Es algo... Una experiencia que no habíamos vivido. Fíjate, habíamos vivido muchas, pero esta no. Así que bien, pues vamos a empezar, si te parece. Vale, muy bien, pues venga. Cosas que no. Que no, coño, que no. Bueno, como te decía, mi cosa es que no es de mí misma, ¿vale? Ajá. Y es tener ansiedad por no tener ansiedad. Me explico. Mi cerebro, de verdad, es... o sea, lo odio. Es que lo detesto. Detesto lo que me hago a mí misma. ¿Qué le pasa a tu cerebro? Fíjate, hace unos días estaba yo rara. Y me notaba rara. Y yo que soy muy muy autorreflexiva, digo, ¿qué me pasa? Que estoy rara. ¿Qué me pasa? Me pasa que estaba bien, Escaliburcio. Me pasa que por fin, después de meses, tenía una tregua y no tenía ansiedad. Y entonces empecé a tener como un cierto agobio por decir, uy, a ver por dónde me va a venir la hostia. O sea, tenía ansiedad por el hecho de no tener ansiedad, ¿no? Entiendo. Y estaba todo el rato como expectante, pensando, esto no puede durar. Esto no puede durar. A ver, esto tan raro que me pasa, que es estar bien, a ver por dónde viene ahora. Sí. Joder, y me ha costado un montón de esfuerzo, me sigue costando esfuerzo. Simplemente decir, bueno, joder, es normal, llevo unos meses jodida, de repente... empiezan a aparecer las treguas, empiezan a aparecer ciertos oasis emocionales y una empieza a estar bien. Claro. Y con el paso del tiempo, esas treguas se van alargando hasta que estás bien. Es así como se superan los acontecimientos dolorosos. No hay más, no pasa nada, estoy bien, pues ya está, estoy bien, joder. Es la normalidad, sí. A veces cuesta cuando estás acostumbrado y te acostumbras a un cierto estado lamentable. Claro. De repente empieza a llegar la normalidad. Claro, yo venía del sufrimiento, de la ansiedad, del sobrepensamiento, del estrés, en fin, pues no solo por los temas emocionales, sino también por los temas burocráticos, la vivienda, bla, bla, bla. De repente todo eso empiezo a poder gestionarlo bien. Hay ciertas cosas que antes eran estresantes, que ahora las vivo como ilusionantes. Empiezo a estar más acostumbrada a mi nueva situación. Estoy bien, joder, estoy bien. Pues me rayo porque estoy bien, porque claro, mi cerebro me dice, no te confíes. Bueno, cuando venga la hostia me la comeré. ¿Puedo disfrutar de estar bien? Pregunto. ¿Puedo? Pues no puedo. No puedo. No te preocupes, Monty Peiró, que podrás. No, sí, estoy pudiendo, pero estoy pudiendo yendo contra mí. O sea, me tengo que obligar. Es como de verdad, qué pesada soy, tío, no me soporto. Pues mira, mi cosa que no es algo que hemos podido ver hoy mismo, que ha sido bastante popular en Twitter, y yo quería dar mi opinión aquí, ya que en Twitter no me hacen ni puto caso porque soy insoportable en Twitter. Bueno, no yo aquí tanto. no lo soy tanto porque me puedo explicar con más palabras y puedo ser más interesante. Claro, de todas maneras Twitter ya lo van a cerrar, ¿a quién le importa? Exacto, ¿a quién le importa Twitter ya? Pues esto que le pasa a algunos profesionales de algunas nuevas profesiones, como son influencers, streamers y tal, que creo que a ti también te da bastante rabia,
que es este argumento cuando les preguntan, ay, pues tú estás de puta madre, ¿no? Y de, no, tú no sabes lo que se ocurre aquí, tú no sabes lo que hay detrás. Tú no sabes lo que hay detrás. Da muchísima rabia. Da muchísima rabia porque sí, sabemos lo que hay detrás, sí. Obviamente tendrás que hablar con 3 o 4 gilipollas para concertar ciertos contratos con alguna marca. Claro, te tirarás horas delante de la pantalla haciendo tus cosas. Levantarte a las 6 de la mañana, ¿cuántas veces? Claro. Ninguna. Es que no me jodas. Ir en transporte público, ninguna. Yo creo que es como una especie de culpa. Se sienten culpables porque su trabajo está bien pagado, lo hacen desde su casa, se lo gestionan ellos, no están picando piedra. Y entonces, como se sienten culpables, necesitan justificar que es más duro de lo que es. No pasa nada. Yo, por ejemplo, no sé, yo a día de hoy, la verdad, los trabajos que tengo, me siento súper contenta porque, bueno, yo madrugo y demás, pero no estoy picando piedra tampoco. Claro. Tengo un trabajo de algo que he estudiado y que he elegido, que me encanta, y luego trabajo en la radio y cantando. Evidentemente, no gano cantidades absurdas de pasta, pero trabajo en la radio y cantando. Y me hace muy feliz haber llegado a trabajar en cosas que me gustan, que no tengo que matarme físicamente y que no le tengo que dedicar 200 millones de horas. Pues ya está, cariño, pues me siento contenta y orgullosa. No me vendáis la moto. Yo creo que no es tan culpa de ellos quizá directamente, sino de esta cultura que tenemos, no sé si en este país o en general en el mundo, de solo concebir el trabajo como algo que es malo, el trabajo algo que nos hace sufrir. Creo que ya hablamos de esto hace unos programas, la cultura que tiene el hecho de esta cultura del esfuerzo, que solo vale tu dinero si lo has ganado con el sudor de tu frente. Claro. Si has tenido la fortuna de tener un buen trabajo que te hace feliz y no te esfuerzas demasiado, a ver, tampoco hace falta que se lo restringas a la gente por la cara. No, pero tampoco te hagas la víctima porque la gente que de verdad tiene trabajos súper precarizados y le dedican 1 trillón de horas y lo están pasando mal para no llegar a fin de mes, mientras que a ti te sobra la puta pasta para alimentarte como el desgraciado gastarte al mes no sé cuántos 1.000 euros en llamar a Globo o al Just Eat, vete a tomar por culo si me quieres vender la moto de que eso es sufrir, porque no. Que sí, que estás todo el día haciendo streaming, pues haz menos streaming. ¿A mí qué me cuentas? Claro, hay muchos que se confunden en el sentido de que es que nosotros también sufrimos. Claro, eres un ser humano y los seres humanos sufren, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. Sí, pero es que a mí de los ricos también lloran, es que me la suda que llores, me la suda. Más deberías llorar. Más deberías llorar. Exactamente. Pues aquí acaban nuestras cosas que no. Pues muy bien. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty Peiro. ¿Qué? Creo que puedo permitirme por una semana poner en suspenso mi etapa anticapitalista, después de haber dado muchísimo la brasa con lo mal que está el mundo y lo poco que ayudan los ricos y gilipollas que les veneran. Y hablar un poco de los feels, de las emociones. Me mola que te doy el relevo ahora, ¿no? Efectivamente. Sí, porque bueno, yo ahora empiezo otra etapa y te paso a ti el terreno de lo emocional. Me gusta. Un poco de mundo interior, Monty. Muy que bien. De eso he tenido mucho el último mes. Tanto que estoy un poco hasta el rabo y necesito soltar un poco de lastre. Has venido al lugar adecuado. Desde hace mucho tiempo le ando dando vueltas a un pensamiento irracional que está muy de moda entre los jóvenes neoliberales, pero que en realidad nos afecta a todos muchísimo. A veces sin darnos cuenta. La necesidad de ser los mejores en algo. Temazo. Y es que, aunque creo que siempre ha existido esa pulsión en el ser humano, la de rivalizar, la de compararse, la de defender el territorio de uno, creo que desde un tiempo a esta parte se ha estandarizado como una conducta normal e incluso deseable. La falsa meritocracia nos empuja a querer ser mejores, a esforzarnos para no se sabe qué, y así se supone ser personas realizadas y felices. Lo cierto es que no quería enfocar esta vez el tema desde una perspectiva política, pero algo me dice que acabaré haciéndolo. Spoiler. Así que comenzaré con lo emocional y veremos a dónde nos lleva todo esto. A ver, lo emocional es político, lo personal es político Efectivamente. y todo esto es político y en fin. Es lo que hay. Pues más que de la necesidad de ser el mejor en algo o en todo, incluso si te lo propones, quisiera hablar de este momento en tu vida donde te das cuenta de que efectivamente no eres el mejor en nada.
Ya hablamos el año pasado de la crisis de los 40 y no sé muy bien cuánto de por encima pasamos este tema, pero a mí es algo que me ha tenido bastante entretenido últimamente. Hacerte mayor implica irremediablemente el fin de muchas cosas. Muchos sueños de adolescentes se mueren, simple y llanamente porque no tienes ni tiempo ni energía de realizarlos. Pero la mayoría de veces se debe exclusivamente a que terminas aceptando que si hasta ahora no has encontrado la manera de hacer una cosa decentemente, ya seguramente no podrás. Esto es parcialmente falso. Te iba a decir, no estoy nada de acuerdo. Incluso puede ser una mentira bien gigantesca. Hacerse mayor implica muchas veces una mejora, una suma de conocimientos, de habilidades y de experiencia. Pero nuestra sociedad gira alrededor del físico de las personas y en ocasiones perdemos la perspectiva de las cosas. Por eso a veces nos encontramos con gratas sorpresas, como que cada vez disfrutamos más del sexo porque follamos y nos follan mejor, algunos, que sabemos cocinar algunos platos con cierta habilidad. Monty Peiró, yo sé que tú eres buena en esto. No te creas, bueno. Pero para ti misma sí, ¿a que sí? Sí. Tú vas descubriendo tus movidas y eso mola más que nunca. Para cocinarse uno mismo es maravilloso. Sí. Que ya no nos engañan tan fácilmente en casi nada y que ya no sufrimos tanto por las pérdidas. Bueno, igual esta última la dejo en duda porque vaya tela un mesecito que me estoy comiendo. Sí, de ese tema vamos a saltar. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí me resulta muy guay de mi experiencia en este tema, que es que yo desde pequeña siempre, cuando tú me preguntabas qué quería ser de mayor, yo siempre decía cantante y escritora, ¿no? Y es curioso porque yo siempre pensé que escribir se escribe a partir de los 40. Evidentemente hay gente que publica antes de los 40, pero la mayoría de escritores y escritoras que yo leo y que me gustan, que no son youtubers, spoiler, publican a partir de los 40. Entonces a mí, por ejemplo, siempre tuve, si bien con la música, siempre tuve esa sensación, a veces, ¿no? De que si no has triunfado ya no vas a triunfar, ¿esto qué pasa? Siempre he tenido esa esperanza y esas ganas de llegar a los 40, porque en teoría es cuando voy a empezar a escribir. Claro. Y puede que así sea, ¿no? Ojo, que igual se vienen cositas. Entonces es muy guay porque, como has dicho, nos enfocamos siempre en el físico y luego hay un montón de cosas increíbles que solo puedes hacer bien a partir de cierta edad. Efectivamente. Como follar bien y escribir. El caso es que siempre que estoy de bajona, que suele ser a menudo, tú lo sabes, suelo pensar más de la cuenta en la realidad de no ser el mejor en nada. Quizá es algo estrictamente masculino, no lo sé, pero noto que a veces me afecta y quería hablar de ello por si aquí alguno de nuestros oyentes se siente identificado. Aceptar que hay gente mejor que tú en todas las facetas de tu vida a veces no es fácil. Y no es una cosa que te llega un día, lloras y ya está. Es una sensación recurrente que te visita de vez en cuando. Tú asumes y luego olvidas para seguir avanzando sin querer tirarte de un puente para en un futuro volver al inicio del bucle. Te pasa de muchas maneras y en muchos momentos distintos. Un día descubres que no eres el que mejor juega al fútbol, otro día que no eres el más huevo de clase y otro que no eres el más listo. Educación física te muestra lo lejos que estás de ser el mejor, pero es que historia tampoco te deja en buen lugar, por no hablar de física y química. En la familia te comes tus primeras decepciones comprobando que no eres el sobrino favorito, ni el nieto, o peor aún, ni siquiera el hijo. Y lo dices tú que eres hijo único. Bueno, yo no hablo de mí, aunque pueda parecerlo. No quiere decir que sería triste, ¿no? Ya, sería muy triste. Pero aunque pueda parecer, adelanto, aunque pueda parecerlo muchísimo, quizá no hablo de mí en todos los ejemplos que voy a poner. Y así, una y otra vez, descubriendo y redescubriendo rasgos y situaciones en las que no somos los mejores, pequeñas detonaciones controladas con las que vas conviviendo. Y te haces mayor y cada vez te pasa menos porque en ese ejercicio de crecimiento no exclusivamente físico, aprendes a quitarle importancia a eso, pero nunca deja de suceder. A veces no eres la persona más ocurrente de la conversación y estás aburriendo a las personas que están contigo en ese momento. Dejas de tocar la guitarra porque ves a un random en TikTok al que jamás vas a igualar. Dejas de jugar a ciertos juegos de mesa porque siempre pierdes. En Twitter eres insoportable y jamás vas a ser ingenioso como la gente que admiras. Hay tías que miran a través de ti. Abandonas las clases de esgrima porque una alumna de 13 años te ha ganado. Nada que ver con la realidad, vuelvo a decir. Aplaudes resignado por tercera vez consecutiva a tu compañero en su premio de empleado del año. Tus espaguetis carbonara no han suscitado comentario alguno. El reflejo de tu espejo tiene mucha tripa. Interpretas como puedes un papel minúsculo en la obra de teatro de la universidad y solo tu madre te felicita.
Las fotografías que hacen otras personas son mejores que las tuyas. El agua de tu ciudad no es como la de aquí de Madrid. A veces no follas bien y la otra persona no te da una segunda oportunidad ni tampoco tiene por qué hacerlo. Tu coche no arranca y te ves en la mirada de condescendencia de otros conductores. Una amiga te dice que no estuviste ahí cuando lo necesitó. Tu médico te dice que tu tipo de caída capilar es irreversible. La ropa no te queda como los demás, que se ponen una básica XL y les queda un rollo casual de lujo a los muy hijos de puta. Eres peor que lamentable jugando al pádel. Te haces un podcast y no llegas al WeThink gracias a tus turras infumables. Recibes un WhatsApp que te dice que muy bien, pero que hay otro mejor. Miras a tu alrededor en el transporte público y ves con claridad que no solo no eres el mejor en nada, sino que además no eres especial. Eres uno más, tan encerrado en ese vagón como cualquier otro que tampoco es el mejor en nada. Pero estos pensamientos y lecturas son propios de alguien que sin duda no es el mejor en nada. Y eso no puede prolongarse indefinidamente, Monty Peiró. En determinado momento, no ser el mejor debe dejar de ser una tara para pasar a ser un alivio. Una descarga de una responsabilidad que absolutamente nadie debería asumir, pues el mundo y sus sociedades son lugares vastísimos con hueco para muchísimos de nosotros, donde ser el mejor no significa absolutamente nada, y que a veces no ser el mejor es algo temporal y al mismo tiempo algo inevitable. Uno no es el mejor en algo toda su vida al mismo tiempo que el resto del mundo no se mantiene estático a nuestro alrededor. Y es que al final nos exigimos mucho más a nosotros mismos que a los demás y nos juzgamos de forma inmisericorde. Vaya. Estos desvaríos de señor en crisis no deberían ser esencialmente graves, y creo que no lo son, pero pienso que no deberían ni existir, que no tienen ningún tipo de sentido, porque este culto capitalista a la figura admirable, al individualismo más radical, no puede ser más aburrido, porque nos guste o no, y nos debería gustar, estamos juntos en esto. Somos una sociedad líquida, en constante movimiento y cambio. Lo que es bueno hoy puede que mañana no lo sea. Los logros puntuales no significan nada dentro de la inmensidad de la existencia y ningún no logro debería condicionarla. Para acabar, me gustaría evocar uno de mis mejores logros. Ocurrió hace apenas un mes y medio, en el mejor septiembre de mi vida. Gané una competición de comer tranchetes. Ahí estuve yo para jalearte. Ahí estuviste tú, Monty Peiró, cómo no. Fue un logro nimio, pero me sentí especial. Me sentí importante, formé parte de algo. Fue una tontería que brotó de la nada, que estaba condenado a acabar en nada, pero la gente que me rodeó convirtió aquello en algo épico, pero sobre todo divertido. Fue increíble. Yo de verdad lo sentí como si acabaras de ganar para tu equipo, era un equipo del Trivial, como si acabaras de ganar las jodidas Olimpiadas, tío. Era un desempate maravilloso. Fuiste Jesse Owens en el 36, tío, para mí. Y es que al final no importa tanto cómo de bueno eres en cualquier cosa. Lo que de verdad cuenta es estar ahí formando parte de algo. Y a veces como protagonista y a veces como secundario. Y cada decepción contigo mismo, cada derrota, viene acompañada de momentos de triunfo que pasaron inadvertidos, donde fuimos los mejores en esa situación concreta. Porque igual no lo ves, pero tu gato te quiere muchísimo. El transporte público te ahorra horas de disgusto por no encontrar aparcamiento. Que tu podcast no llega a los 1000 oyentes, pero te ha ayudado a expresarte y a conocer a gente fantástica. Que hablaste con tu amiga y te preocupaste en mejorar como amigo. Y que quizá ahora nuestros caminos se separan porque no he sido mejor que otros. Pero en su día fuimos parte de algo que existió y estuvo increíble. Pues sí, me gusta tu reflexión porque yo personalmente lo he vivido de otra manera. A mí me ayudó el venir de una situación donde yo de partida... O sea, a mí me ha ayudado mucho en la vida a tener expectativas muy bajas. Uh-huh. Yo cuando era pequeña soñaba con escapar de mi pueblo, claro, y ser capaz de cantar en público. Uh-huh. Te lo juro. Entonces, el resto de cosas que me han sucedido en la vida las he sentido como un regalo tal, o sea, como un regalo tan increíble. He superado tanto mis expectativas. Ser la mejor en algo nunca fue un objetivo. Creo que además he conocido a mucha gente que considero la mejor en algo y no la veo sustancialmente más feliz que yo. No. Es decir, creo que esa ambición extraña no tiene nada que ver con la felicidad, tiene que ver con el ego. Y el ego no da la felicidad. No. Al revés, creo que ser el mejor en algo debe ser una fuente de estrés y de pelea con tu ego para mantenerlo, que sinceramente a mí me gusta más la idea de conseguir ser medianamente buena en cada cosa que me apetezca hacer, o ni siquiera buena. También ahí tengo una pelea con el perfeccionismo porque sí que tengo como cierto nivel de exigencia, entonces me gustaría aspirar a hacer lo que me gusta, y si soy mediocre, y ahora hablaré de ese tema en mi sección, pues soy mediocre. Pero
creo que está muy guay esto que dices, porque es que es verdad que hay algo de súper capitalista y súper liberal en esto de tenernos como ocupados en pelear por ser el mejor en algo, como si eso tuviera algo que ver con la felicidad. Quiero decir, tenemos sobrados ejemplos de gente que ha sido la mejor en algo y se ha suicidado. Por tanto, no está ligado a la felicidad, pero nos quieren hacer creer que sí para pensar que cualquier cosa que no consigamos que sea culpa del sistema, la podamos achacar a que no somos los mejores y por tanto no nos las merecemos. Para culparnos a nosotros y también pensar en individuos, no en colectivamente. Claro. Y yo creo que el ser el mejor en algo ni es tan importante. O sea, quiero decir, ser el mejor en algo es algo reservado per se a poca gente. Y no pasa nada, no somos... O sea, no ser el mejor en algo no nos invalida como humanos. Todos nos hemos enamorado locamente de personas mediocres en lo suyo. Quiere decir que no van a tener nunca ningún logro y sabemos que no es una condición sine qua non ni para la felicidad ni siquiera para ser visibles para el resto de seres humanos, para conectar con otros humanos. No necesitamos. De hecho, la gente que es la mejor en algo generalmente es porque le ha dedicado todo el tiempo a eso y suele tener otras carencias o le suele faltar tiempo para disfrutar de otras cosas, y al final para disfrutar de las cosas de la vida lo que interesa es tener tiempo. Entonces a lo mejor interesa ser todos un poquito más mediocres. Es muy buen ejemplo porque qué mejor demostración que el amor, ¿no? Para demostrar que no es importante que seas el mejor en nada. Si alguien te ha amado y eres capaz de ser amado, ¿para qué? Yo tengo un conflicto con esto porque por una parte a veces lo tengo muy claro, pero por otra luego tengo conflictos con cierto perfeccionismo y cierto síndrome de la impostora del que voy a hablar ahora, que me boicotea. Entonces es un equilibrio ahí complicado. Pero es como que yo teóricamente estoy en paz con la idea de no ser la mejor en algo, pero sí que me exijo unos mínimos a veces un poco exagerados. Perfecto. O sea, como quiero ser mediocre, pero ser una buena mediocre, no estar por debajo de la mediocridad. Pues complicado. Es complicado. Bueno, pues si quieres, ya que estás introduciendo tu sección, vamos allá. A ella, ¿no? Venga. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Escali, he hablado muchas veces en este podcast de que me gustan más las cosas que no me gustan que las que me gustan y de mi fascinación por la gente que es pésima en algo. Tenemos una sección, de hecho, dedicada a Melendi y una a Ricardo Arjona, fruto de esta pasión que tú y yo compartimos. También hablé la temporada pasada de la Postmod Sinfonía, un programa que si no habéis escuchado os recomiendo muchísimo porque creo que debéis conocer esta movida. Hoy traigo a otra virtuosa inversa, a otra maga del cringe, a una mujer que alcanzó la excelencia yendo en dirección contraria. Florence Foster Jenkins. Una grande. Florence Foster Jenkins fue una señora nacida en Pensilvania, que es un sitio que me encanta. Pensilvania, me gusta mucho cómo suena, en 1968, y quería ser cantante. Estudió música de pequeña y cuando su padre murió, heredó una suma de dinero que le permitió dedicarse a su carrera musical. Florence tenía poquísimo talento y menos oído musical, pero su autoestima y su tesón estaban muy por encima de todo eso. Ella se sentía a la altura de las más grandes sopranos y se comportaba como tal, pese a las feroces críticas que recibía. Esta mezcla de autoestima arrolladora, pésima ejecución y la obsesión de los críticos con ella la convirtieron en todo un fetiche en la época, agotando las entradas de sus actuaciones que el público percibía como una broma, pero que ella vivía con total entrega y seriedad. Cuentan que el famoso compositor Cole Porter no se perdía ninguna de sus actuaciones. El 25 de octubre de 1944 alcanzó la cima de su carrera, llenando el Carnegie Hall en Nueva York, uno de los sitios más reputados de los Estados Unidos, tanto por su excelente acústica como por su capacidad para más de 2.000 personas. Agotó las entradas en 2 horas. O sea, me río yo de Coldplay. De Coldplay. Murió un mes y un día después, con 76 años, y el firme convencimiento de haber sido una gran cantante. Hay una frase suya muy mítica que es: quizá puedan decir que no sé cantar, pero no podrán decir que no canté. Que me encanta esa frase. Hostia, qué bueno. El gran público la recuerda como la mejor, peor cantante y sobre ella se han hecho diferentes obras de teatro y películas, siendo la más conocida la de 2016, llamada sencillamente Florence Foster Jenkins, con Meryl Streep en el papel de la cantante. Escuchemos un poco de su fantástica versión de La flauta mágica. Venga, va.
¿Qué te parece? Muy guay, muy guay. Es increíble, o sea, ojalá hubiera habido un featuring de ella con la Portsmouth, porque claro, habría estado bien. Hubiera sido la hostia. Podría haber ocurrido, ¿no? ¿O ojalá. ¿Estuvieron en activo al mismo tiempo o no? La Portsmouth ella anterior. murió en el... Sí, no, murió en 1945. No pudo haber sido. Claro, sí. Bueno, ojalá algún técnico de sonido pueda mezclar algo, ¿no? Y nos traiga esto. Bueno, yo quería aprovechar para hablar de varias cosas. A ver. La primera, evidentemente, que el dinero está por encima de cualquier cosa y que si tienes pasta puedes dedicarte a cumplir tus sueños, aunque seas un auténtico inútil. La meritocracia se desmonta con historias como esta. Eso para empezar. Eso para empezar. A ver si Victoria Federica iba a ser modelo si hubiera nacido en mi pueblo, o si Tamara Falcó tenía una serie en Netflix y no estuviera forrada. Hostia, nos las están intentando colar a estas dos, mira, pero de una forma... No puedo más ya. Pero a la fuerza, o sea, que rollo que se está notando. O sea, se está notando cómo estáis empujando ahí claro, ya está bien. Esto, o sea, pijos ni uno, ¿eh? Pijas ni uno. Basta ya. Lo segundo es la fascinación de la que hablamos siempre, esa pasión por la gente realmente pésima. O sea, es que de verdad me fascina y creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esta gente empeñada en ser la mejor en algo que está lejísimos. Sí. Pero ellos ahí, tucutú, convencidos. Y el tercer tema que quiero tratar, y quizá el más importante para mí, es la envidia que me provoca esta gente. Todos conocemos gente que es pésima en lo que hace y que sin embargo lo hacen convencidos, con autoestima y una seguridad en sí mismos que a mí de verdad me mata de envidia. Sí. Yo vivo atenazada por la idea de estar haciendo el ridículo en todo lo que hago. Subir un vídeo cantando o tocando es para mí un ejercicio que hago precisamente para oponerme a mí misma, porque no me da la gana dejar que la inseguridad y el sobrepensamiento me ganen, y porque yo sé que no soy pésima y lo disfruto. Pero bueno, jamás, y cuando digo jamás, quiero decir jamás, he compartido nada hecho por mí que me parezca que está realmente bien. Yo comparto cosas que creo que están mediocremente bien, pero nunca he compartido nada que yo diga, Dios mío, qué convencida estoy. Y yo veo a gente terrorífica subir vídeos cantando, subir fotos que haría yo con un Nokia de hace 20 años, sí, convencidos de ser lo puto más. Sí, total. Me pasa también con el podcast, y lo sabes, que me entran inseguridades y pienso que estaré metiendo la pata, que mucha gente se va a dar cuenta, que se van a enfadar y se van a reír de mí. Vivo una lucha constante contra el síndrome del impostor, el perfeccionismo patológico y la ansiedad. Este año me obligué, y cuando digo obligar, lo digo con todo el significado de ese verbo, a compartir vídeos míos tocando el bajo en un ejercicio autoimpuesto de autoidentificación y de apropiación de algo que es mío y me pertenece y me gusta. Mi identidad como instrumentista, automenoscabada por años y años de guerra abierta contra mí misma. Y vivir así es un puto horror. Quizá esa hipervigilancia me salve de algún ridículo. Pero realmente, ¿qué cojones consigo con ello? Vivir sufriendo, sintiéndome insuficiente, incapaz, infeliz. En cambio, gente como Florence Foster Jenkins y otros tantos y tantas que todos tenemos ahora mismo en la cabeza, no necesariamente famosos, sino también de esta ciudad, viven felices. Yo de verdad es que veo vídeos de gente cantando que es evidente que no han grabado una segunda toma en su puta vida, que siempre se sienten satisfechos, que se gustan, se disfrutan desafinadas, despeinadas, haciendo auténticos atentados terroristas musicales, carentes de todo buen gusto, de toda musicalidad, y es que te lo juro que me da envidia. Aspiro a eso, Scaliburcio, a esa autoestima a prueba de bombas, incapaz de ser derribada por nadie, a ese autoconcepto grandioso que te hace darle al botón de enviar con alegría, ilusión y ganas de compartirte, aunque lo que compartas sea una auténtica mierda. Es que, francamente, ojalá sentir eso una vez en mi vida, una maldita vez. Solo pido eso. Sí, muchísima envidia, sí, es que de esto está rodeado todo el mundo sabe de alguien. Claro, es que me jode porque ya te digo, yo no quiero ser la mejor en nada, no tengo esa aspiración. Y vivo racionalmente estoy tranquila con mi mediocridad y de hecho yo cuando lo pienso digo, si es que yo he obtenido, a mí la vida me ha tratado muchísimo mejor de lo que yo la he tratado a ella. A mí la música me lo ha dado todo. O sea, casi cualquier cosa que he hecho artística me ha dado dinero. Y me permite conseguir dinero a cambio y hay gente que me valora. Es que es de puta madre. No quiero más. Y estoy en paz con eso. Pero a la vez siento que tengo que ser buena en lo que hago, aunque no sea la mejor, pero ser buena. Y eso está bien también, porque me permite, pues eso, ser autocrítica, me salva de hacer el ridículo, espero, que por lo menos me salve de eso, porque igual estoy haciendo el ridículo y no lo sé, que es una idea que me atormenta bastante. Sí. Pero es que es más feliz la gente como Florence Foster Jenkins. Sí, bueno, sobre todo ella que podía permitirse el que todo el mundo le hiciese caso a golpe de talonario, ¿no? Pero además es curioso que, aunque ella era pésima y la gente iba a verla porque era pésima, al final es una soprano que ha pasado a la historia. Sí. Es la mejor de las peores. Sí. Y ser la mejor de las peores
es ser la mejor en algo. No es ser una mediocre, ¿sabes? Está de puta madre. O sea, quiero decir, esa mujer está en los libros de historia de la música. Bueno, en los libros de historia tampoco, pero bueno, está ahí. En la página del Carnegie Hall de Nueva York sale. Ahí sale. Te habrá una firma suya en una pared o algo así. Sí, entonces, no sé, me parece como interesante. Sí, claro que lo es que esto nos pasa. Te jodes, tienes síndrome del impostor y luego hay otra gente que no, que vamos, que lo flipa. Tiene que haber alguna tercera vía, ¿no? Tiene que haber una tercera vía, tiene que existir. Muchísima gente que vive en la nada, que son un poco buenos, no comparten nada y ya está. Y ya está. De eso no, gente que es buena, comparte sus cosas sabiendo cuál es exactamente su lugar, teniendo un autoconcepto súper realista y ya está, y no viviendo atenazados. De término medio hay un montón, gente que merece y lo publica, y hay gente que publica cada cosa, que es rollo, vamos a calmarnos. Claro, vamos a calmarnos. Pues eso era. Pues nada, Monty, tú no te preocupes, que tú eres excelente, tú no haces el ridículo en ningún momento, así que tú puedes tirar para adelante. Como las gatas son, como las gatas que no sé qué tiran para adelante. Es una canción de reggaetón, ¿no? No lo sé, nunca lo he escuchado, pero lo he visto en memes. Pues esas, pues las gatas que tiran para adelante. Pues ahora, tú como las gatas. El Gulag de Noé. Madre mía, el Gulag de Noé vuelve a todo mal. Noé, ¿cómo estás? Hola, Noé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues a ver, no estoy muy contenta porque he tenido que trasladarme a la capital de España. Para estar aquí con nosotros. Para estar aquí con vosotros. La verdad es que esto ya es lo último que hago ya en castellano. Sí, es lo último. Me he radicalizado ya del todo. Es un honor para nosotros que estés aquí hablando castellano, una lengua que te es ajena, no solo lingüística, sino cultural y políticamente. Por supuesto, solo lo hago porque sé que Puigdemont por ahora no escucha todo mal. Porque si no, os digo... Que sepamos claro, que igual está ahí en por el momento. Así que vamos a aprovechar para hacer esto clandestinamente aquí en Madrid, claro. Porque si no, por supuesto que me van a expulsar de Països Catalans. Claro. Bueno, porque tenemos oyentes nuevos y nuevas, por si no lo saben, Noé es una colaboradora histórica de Todo Mal que tuvo que retirarse en la cuarta temporada porque estabas opositando, si no me equivoco, ¿no? Sí, la verdad es que eso no salió bien. Vaya. La verdad es que no salió bien, pero la verdad es que estaba opositando y estaba jodida en la vida. Claro. Pues que la verdad a ver, poca gente te dice que está opositando y está de puta madre. Ya, la verdad es que yo no paro de meterme en berenjenales de este tipo. Siempre. El caso es que si son nuevos, que revisen el Gulag de Noé. Porque si no van a decir, ¿esta personaje quién es? Bueno, pues esta personaje es Noé, es colaboradora, es defensora de Països Catalans. Odiadora de España. Y precisamente esta es la segunda vez que viajas a Madrid, ¿no? Sí. Si no me equivoco. La segunda vez en mi vida. En tu vida. Que a ver, tampoco es que tenga 80 años, aunque lo parezca. ¿Tienes 24? 25. ¿Has cumplido 25 ya? Ya, Madre sí, mía. claro. En enero ya 26. Ostras. Lo que pasa es que... Mía. Que viejos tenemos que ser tú. No quiero ni echar cuentas, porque si tú tienes 26 es que tú y yo tenemos que tener... Claro, muchísimos. Esa es la segunda vez que piso Madrid en mi vida, ¿eh? Y la primera vez fue, pues nada, eso. El año pasado fue cuando me retiré de Todo Mal, porque no sé por qué pensé que iba a hacer oposiciones de archivística y claro, eran unas oposiciones además estatales. ¿Quién me ha pedido a mí? Porque además yo pensaba... Ser funcionaria del Estado español. Claro, el tema es que yo pensaba, soy imbécil, porque imagínate que por una de esas que no iba a pasar, porque si os digo la verdad, es que ni estudié ni nada, si es que yo no sé qué paranoia me monté en mi cabeza. Pero dije, en cuanto apruebe o algo, me toque una plaza y me envíen a Zamora, a yo qué sé, a Castilla. Un sitio muy español, ¿no? Es que me Más da que algo, Madrid es que incluso. renuncio a la plaza. O sea, es que Claro. aunque me den la plaza vitalicia, Claro. aunque me saquen de la fábrica, es que me vuelvo a la fábrica, te lo digo así. Claro. Porque yo decía, si es que yo no quiero ir a trabajar a España, ¿yo para qué estoy opositando aquí? No estás hecha para España. No estás hecha para España. Yo creo que España no está hecha para mí, también Eso te también lo es digo. verdad. Probablemente. Y entonces queríamos que nos contaras cómo fue la primera vez que viajaste a Madrid, porque sabemos que es una historia llena de anécdotas dignas del Gulag. La verdad es que sí, la verdad es que fue horrible porque el tema es que era antes de Navidad, estábamos como una semana de Navidad o así. Mi padre, es decir, mi chofer personal privado,
me llevó a Madrid en coche con mi guardaespaldas, que es mi madre. Muy bien, toda la familia. Bueno, Porque son una buena familia gente y útil. dijeron, nosotros te vamos a acompañar en este periplo, sabemos que no lo vas a pasar nada bien pasando la frontera y queremos estar a tu lado. Y me llevaron en coche para que no tuviera que ir así como, ¿sabes? Como exiliada o en tren o algo así. Claro. Como cuando el rey se fue de España, el que se fue, claro, el que se fue de verdad, no este que está de vacaciones, digo. Que eso es lo que pasa, ¿no? Que fui en coche y nada, me olvidé del DNI. Claro, es que yo al ir en coche, ¿sabes? Como que no terminas de hacerte la idea que vas a cambiar de país. Claro. Y nada, porque yo no tengo DNI español, por cierto, pues no lo sabíais. Pues si hay alguien que aún tiene los huevos, decirme que pone en tu DNI. ¿Cómo funciona eso? A ver, que yo no... O sea, que Ella yo tiene tengo un DNI de los Países Catalanes. Exacto. Que me lo he hecho en el Animal Crossing, el pasaporte. Total, que no cogí ninguno, ni el español que tenía para la policía, ni el Ni mío el del propio. Animal Crossing de los Ya. Países Y claro, Catalanes. yo iba a positar, ¿sabes? Es como una cosa súper oficial. Claro. Llego allí, bueno, es que fue horrible. Además salimos a las 3 de la mañana del pueblo para llegar a las oposiciones. Es que yo no sé mi padre qué tipo de persona es. Si es que me deberían de haber disuadido. En plan, no vayas, cariño, te vamos a dar techo hasta que te mueras, lo Claro. que sea, menos ir a Madrid. Pero fuimos y mis padres lo pagaron caro también. Claro. Porque claro, el tema es para la gente extranjera. Aquí se esmorza. Ve, que matí. Aquí se almuerza. Claro, pero el tema es, almuerzo es pues un bocadillo, un señor bocadillo con aceitunas, olives chafaes, a ser posible. Olivas Nadaderas, pisadas. aceitunas, es así un hueso rellenas de anchoas. Eso no son aceitunas y son nada. Y luego pues cacaos en corfo. ¿Cómo es Cacahuetes. eso? Cacahuetes con cáscara. Con cáscara. Claro, exacto. Es Y luego que, te haces joder, el corajillo. el cremaet, el que crema. sería pues eso, como una especie de carajillo, pero bueno, más bueno, claro. Por supuesto. Eso todo te sale por 5, 6 euros en la ciudad, igual por 7, 8 euros, ¿vale? Pero tú imagínate que eso comes y todo. Si Claro, eso, si tú lo te haces vas a bien, almorzar a las 10:30 y has comido. Ya has comido, es verdad. Eso es así. Pues claro, mis padres dijeron, pues la dejamos allí en lo de las oposiciones esas y luego nos vamos a almorzar. Pues claro, tú imagínate, mi padre toda la semana cansado de trabajar en la fábrica. ¿Qué necesidad tiene el hombre de irse a almorzar a Madrid? O sea, es que mi padre no está bien de la Ninguna. cabeza. Además, en Madrid la poca variedad de bocadillos que tienen. Escúchame, esto fue lo peor de las oposiciones. Porque, bueno, yo fui allí, se me había olvidado el DNI, tío, conforme llego. ¿Tú sabes la gente que había? Total, que sacaban como 13 plazas en toda España. Que Ya. dije, ¿yo qué hago aquí? Es que de verdad fue ridículo, además. Además, ese mismo día tocaba Lluís Llach en el Palau de Barcelona. Y yo decía, ¿y yo qué hago aquí? Lluís Llach allí y yo aquí. Lluís Llach allí, opositando yo aquí. a funcionaria del Estado En plan español. de, es que me van a echar de la República Catalana. Suena mucho a traición. La Sí. verdad es que sí. Un Me poco estoy arrepentida, un poco- Estoy arrepentida. No pasa nada. Dios da sus peores batallas a sus mejores Exacto. guerreros. Bueno, en fin. Total, que fui allí, se me había olvidado el DNI y yo había ido a posta desde Lollería a Madrid. Es que estamos bien de Y la les cabeza. enseñaste Y yo dije, ¿y ahora yo qué hago? Ahora yo no podía hacer el examen porque tenía que tener el DNI. Y yo dije, ahora, es que en plan, me petó la cabeza. Dije, ahora yo, a mi padre que ha venido a almorzar a Madrid y encima se va a comer un bocadillo de mierda, le voy a decir, papá, que al final no he hecho las oposiciones estas porque se me ha olvidado el DNI. Y yo ya me estaba imaginando la película de decir, vale, pues hago tiempo, digo que sí que lo he hecho, Claro, luego digo que he tiro pa'lante, suspendido, claro. pues como cuando Claro. vas al instituto, ¿sabes? Claro. Que te dices a tu madre que sí que lo has hecho y que luego es que no. Total, que al final esto fue súper fuerte porque se retrasaron las oposiciones en toda España por mi culpa. Fui la única de todas las oposiciones, había como 400 personas allí que se había olvidado el DNI. Y por si nunca habéis ido a oposiciones, que sepáis que hacen como un procedimiento, así que te bajas a una sala que hay allí con un mogollón de gente importante que gestionan toda la movida, ¿vale? Y te hacen como firmar un papel como que una declaración responsable o así, de que eres tú, de que vas a hacer el examen y que luego cuando vayas a casa les envías el DNI por burofax, ¿sabes? Vale. Total, que claro, pasaron horas. Bueno, eso fue increíble. O sea, es que dando la nota donde vaya. Total, la gente ahí sentada esperando para hacer el examen. 1 hora, 2 horas y 3 horas. Yo firmando los papeles. Total, cuando yo llegué me senté en la mesa y ya empezaron todos el examen. Claro, como tiene que ser. Y empecé el examen. La verdad es que no entendía nada porque estaba en español.
No lo había previsto, la verdad. Porque Creo claro, pensar, ¿eh? claro, es que a ver, eso es que... ¿Tú tienes el C1 de español? ¿Lo tienes? ¿El superior o algo de eso? Pues es que no hay manera de aprobarlo y es que no me parece justo porque están echando a los funcionarios a la calle porque no tenemos el C1 de español, que esto es una vergüenza. Lo que no se puede, ¿sabes? Y claro, y dicen, los españoles dicen, no, pero si esto es una lengua románica, nos vamos a entender todos. Si tú quieres entender español, lo entiendes, dicen ellos, claro. Y dices, a ver, pues yo no lo entiendo. No lo entiendo. Claro, ellos sí que entienden el catalán, y entienden el gallego, pero yo no lo entiendo. Claro. Total, que al final fue un desastre porque fui allí. No, el examen un desastre. La verdad es que menos mal que no te ponen que no te ponen la nota ni nada. Tú haces allí como una especie de tipo test que luego tu madre te pregunte, tú te puedes inventar lo que quieras. Claro. Porque es que es una institución súper opaca eso, ¿sabes? Es como que me la suda el coño, la verdad. Es que suspendí a posta, mira lo que te digo. Mira, es que no lo entendía a posta el examen. Para decir, claro, para decir, no yo no quiero trabajar en español porque no me da la gana. Porque no me da la gana. Y porque no entiendo el español. Mira tú por dónde, ¿sabes? Es que claro, como nos adoctrinan no en el me colegio... echáis, me voy. Exacto. Como nos adoctrinan en el colegio, ¿sabes? Ahí en Cataluña y aquí, madre mía, los de Compromís, una adoctrinación que flipas. Claro. Entonces, claro, pues vamos y luego no sabemos hablar castellano. Claro. Total, que cuando ya había terminado, llega mi madre con el bolso. ¿Sabéis dónde estaba el DNI? ¿Dónde? En mi bolso que me lo había dejado en el coche. Total, que llega mi madre toda asustada con la cara blanca en plan de tengo tu DNI. Y yo, no me jodas, tío, que aún voy a tener que aprobar el examen y todo. Total, que entré en un momento, hicimos las gestiones, total, mis padres venían súper disgustados. Y no era precisamente por lo del DNI. Mis padres se fueron a buscar un bar para almorzar y no encontraron un puto sitio donde tomarse un bocadillo decente. Mi madre estaba muy indignada. De hecho, mira, igual... Porque solo hacen bocadillos de lomo con queso, ¿no? ¿Qué dices? Ni eso. O sea, pan así blanco que dices, esto no está ni ben cuit, ¿sabes? Y un trozo de pernil, tía. De jamón. Así como plan seco. Mi padre no daba crédito. Mi padre estaba hasta... O sea, mi padre, o sea, mi señor padre se había hecho como no sé cuántos kilómetros, ¿sabes? Para comerse un trozo de pan. Pero es que además de todo esto creo que hubo una especie de complot terrorista contra mi persona. Porque deben haberse enterado seguramente por los chivatos estos madrileños que os escuchan, que mucho votará Podemos, pero la verdad es que son unos españoles de mierda. Eso es así, no pasa nada. Pero no pasa nada. Yo creo Nuestros que oyentes españoles te quieren como eres. Yo también los tengo aprecio, la verdad. O sea, os voy a hacer el pasaporte, no sufráis. Pero el caso es que algo pasó, que Ayuso me mandó un paquete bomba a casa. Porque resulta que yo tengo una amiga turca, es que esto no sé si os lo había contado. A ver, una amiga turca. Que yo fui de intercambio a Turquía, ¿vale? Y estuve allí viviendo como 15 días, ¿vale? Y me hice muy amiga de ella, ¿vale? Pero éramos adolescentes. La chavala está como una cabra, ¿vale? Y se vino a hacer el Erasmus a Madrid. Es que tú imagínate, en su casa están forrados, te lo digo así de claro. Papi paga, tiene como una tarjeta black de esas del PP. Y va tirando por Madrid. Total, que la tía estaba como una cabra. Total, que pues ella es musulmana, o sea, aunque es atea, culturalmente pues es musulmana. Y mi madre, que es buena persona, es que mis padres, ya ves tú, me llevan a Madrid, acogen a la turca, le dicen que se venga a casa a pasar Navidades. Porque como iba a estar sola en Madrid, claro, porque son buena gente. Y yo, mamá, que viene de Madrid, ¿sabes? Que tampoco es que yo sea racista, pero es que viene de Madrid, va a venir con COVID, estábamos a todo esto, aún la pandemia estaba ahí repuntando, ¿sabes? Y mi madre, pero que eso no pasa nada, que seguro que no tiene COVID. La tía, le digo, haz el favor de comportarte si quieres venir a mi puta casa, porque no me quiero pasar las Navidades encerrada en este cuarto, que vengo de unas oposiciones españolas, y no estoy bien. Y me dijo, sí, yo me comporto, vale, la tía vino de empalme, ¿vale? Vino de empalme. Y yo dije, estupendo, esto no tiene buena pinta. Pues vino a mi casa, venía de Madrid, ojo. Es que, ojo con las conexiones. El paquete bomba era ella, se llama Bajar, por cierto. Bajar, un saludo, hija de puta. Y te trajo el COVID madrileño. Y me trajo el COVID madrileño. Disfrazado Dios mío, qué de Erasmus turco, te lo digo. O sea... Pasamos, o sea, yo encima solo quería que se quedara 4 días, porque me agobia, o sea, no sé si os pasa eso que viene gente a tu casa y un ratito vale, pero mucho rato no. Que lo poco gusta, lo mucho cansa. Además hablaban en inglés, ¿tú sabes el inglés que hablan mi padre y mi madre? El mismo castellano que yo, hablan ellos de inglés, ¿sabes? Vale, pues total. Y tú traduciendo todo. Claro, o sea, hasta los huevos. Eso es agotador. Y encima si tenía que traducir las gilipolleces que decía, yo digo, esto me lo ha mandado Ayuso, te lo digo en serio, ¿ya? O sea, yo estoy bastante convencida a día de hoy que eso fue totalmente un paquete bomba.
Para claro, desarticular el gulag de Noé. por supuesto, y eso ya me quitó las ganas ya de todo. De hecho, tuve que hacer un parón después de eso, ya incluso en la República Catalana que se estaba construyendo, que por cierto se cae a pedazos, ya hablaremos de eso en otro momento. Eso sí, porque no corren buenos tiempos para la República Catalana, La ¿no? cosa es que un desastre. Tuve que pasan parar. muchas cosas ahí, porque Puigdemont sigue en Bruselas. Desgraciadamente. Shakira y Piqué, pues nada, a que ver. tú, recordemos para los nuevos, que Claro, vayan a buscar ese episodio en el que tú explicaste por qué Shakira era la musa que necesitaba el independentismo exacto. catalán. Es que hoy hemos llegado al episodio de las destituciones. O sea, por supuesto que Shakira está, o por lo menos ahora le hemos retirado el pasaporte catalán. Vale. A mí que defraude al fisco me suda el coño, así te lo digo. Pero lo de llevarse a los niños a Miami, ¿pero tú de qué vas? Esos niños son catalanes y catalanes, ¿qué van a ser? Que Piqué será muy imbécil, muy querido, lo que tú quieras, pero es catalán y habla catalán y ha sacado esteladas ahí en el campo cuando ha hecho falta. O sea, tú en el tema Shakira-Piqué estás con Piqué. Ahora mismo, Piqué. Ahora mismo sí, a ver, tendría que ver cómo evoluciona todo. Pero en este momento tú estás con los hijos que se llaman Sasha y Milán. Sasha y Milán, que tócate Como tú los catalanes nuevos, tampoco, que se podían llamar Didac y Arnau, también te lo digo. Se podían llamar Jordi, Claro. Jaume I, por ejemplo. Se podían llamar Jaume I. No, el tema es que lo que no entiendo es que yo he visto vídeos de tus hijos, Shakira, hablando castellano, no, inglés. O sea, inglés. O sea, en tu escala, tú prefieres... O sea, está el castellano es peor que el inglés. El castellano es peor que el inglés, pero el inglés tampoco te creas que es moco Tampoco de le tienes pavo. tú mucho amor. No le tengo ningún Esto de tipo de imperialismo. aprecio. Es que es fuerte, en plan, pero tú qué me estás contando. Si tú la mejor rebeldía que podías hacer contra tu propia estirpe es hablar catalán y dejar de hablar castellano. Si sacó Pues si un te par hemos de... colonizado. Sacó un par de canciones en catalán, de hecho, que, Sí. que tú estuviste comentando. Sí, pero mucha tontería. ¿Ves lo que pasa? La chaqueta que me la pongo y me la quito, como uno que sé yo. Que podrían ser varios, de hecho. ¿Cómo se llama? El Tony Cantó por ejemplo. Tony Cantó. O sea, que eres tú ahora Shakira, Tony Cantó. O sea, es que no me puedo Tony creer. Cantó tiene un vestidor de chaquetas que ni el de Carrie Bradshaw, también te lo digo. Entonces, no sé si os acordáis que llegamos a decretar en la República Marxista-Noelista que los hijos de Nacho Vidal se iban con el marido, con el exmarido. ¿De se Nacho quedaban Vidal? aquí. Ay, de Nacho Vidal. Sí, sí, no, ¿de quién era? Nacho Vidal es el actor Sí. porno. Ay, calla, de Miguel Bosé, coño. Es que Me encanta que la conexión. Es que he pensado de repente Nacho Vidal, no sé, de Miguel Bosé, De Miguel Bosé, es con verdad. el exmarido. Lo dijimos, que se Sí. quedaban con el exmarido que se jodía. Sí. Vale, pues le vamos a quitar el pasaporte a Shakira por ahora. Y Milán y Sasha se van a Milán y quedar en Sasha se van a Cataluña, quedar- en la República de Países Catalanes, Exacto. y se van a llamar Jaume I y Jordi. Y van a tener que pasar a firmar por los juzgados todas las semanas para asegurarme yo de que no se van a ningún sitio. Y luego ella, si quiere seguir defraudando a España, que lo defraude. A mí eso me suda los huevos, pero así te lo digo. Claro. Y Piqué menos de llorar y más tomar, ¿sabes?, decisiones firmes, porque no me parece bien. Esto no me parece bien y ya veremos lo que pasa. Por ahora, Shakira está fuera de combate en esta república, socialista. Vale. Yo tengo curiosidad por saber el tema del bocadillo, o sea, el almuerzo, ¿cómo quedaron tus padres? Pues fatal, mi madre estaba súper disgustada. Mi madre se pasó el camino llorando, diciéndome que la había pasado muy mal. Mi padre me dijo que había sido la peor experiencia de su vida, que se había sentido muy maltratado, la verdad. Y les cobraron un dinero, Hostia ¿no? puta, pero si es que el bocadillo, mi madre estaba súper indignada. De hecho, le voy a pedir que envíe un audio y que se queje del bocadillo. Es que además estoy segura de que a Ayuso le llegó toda la información sobre mí a través de Todo Mal, porque Claro. es que Hombre, tú yo no hablo en ningún muy sitio. discreta no has sido tampoco. Claro, entonces yo creo que, bueno, mis padres no van a volver a Madrid, te lo digo así de claro. De hecho, es que si van a ir a algún sitio y que pase por Madrid, van a bordear Madrid, te lo ¿Y aseguro. qué les costó el almuerzo? Pues hombre, le costó por lo menos, es que no me acuerdo, pero más de 10 euros a cada uno, ¿eh? Pero el tema Una es, vergüenza. solo entraba el bocadillito que medía 0,3 centímetros, Ajá. ¿vale? Con 1 gramo de jamón. De jamón. Y luego mi padre se tomó una cerveza solo, ¿sabes? O sea, ni ni cremaet. vi en Dimona ni nada. Ni olivas pisadas. No, ni olivas ni nada, ¿qué coño? O sea, pisadas. Lo que les pisaron fue la poca dignidad que nos queda ya como catalanes yendo a almorzar a Madrid. Total, que mi padre me dijo que era la última vez que me presentaba yo a unas oposiciones en España. Así te lo digo. Total, que como eso es así, pues yo estoy haciendo un máster para ser profesora. Porque las próximas oposiciones que voy a hacer
van a ser aquí. Yo ya no me muevo de aquí. Vale. No me muevo, no me voy como Cristina Ahora el Cifuentes. adoctrinamiento lo vas a realizar tú. Vale, pues yo Exacto. creo que si te parece, eso lo podemos dejar para el siguiente Gulag y nos vale. cuentas Perfecto. tu nueva faceta como adoctrinadora de la República marxista, noelista. O sea, porque tú estás como en dos repúblicas. Tienes la de Països Catalans, pero luego tienes la tuya propia. Claro, el tema es, yo lo que quiero es ganar el gobierno. O sea, a sea, mí tú quieres- Puigdemont me cae bien, pero yo le quiero tomar la Generalitat. Claro. Así te lo digo. Es coherente, es coherente. Entonces, aquí estamos todos juntos en el mismo barco Pero tú estás para arriba. independizarnos. Pero yo luego voy a hacer mi campaña política por A mi ver, también te partido. digo, yo creo que es lo que necesita. O sea, Claro, que por necesitamos supuesto. se necesita sangre Un joven buen como rumbo, tú. sí. Claro, entonces, Puigdemont tampoco desde Bruselas tampoco está Alguien bien. Exacto. que ha sufrido. entonces, exacto. La opresión Como- española. Claro, como ya hemos estado en varios frentes, estuvimos en el 9 de octubre aquí haciendo milagros. Cuando contaste tus milagros. Exacto. Ahora ya vamos hacia un nuevo frente, que es que yo me haga profesora de secundaria y adoctrine desde dentro. Muy bien. ¿Vale? Pues si te Mira. parece, en el siguiente Gulag vamos a hablar de Vale. esto. Perfecto, Perfecto. encantado Muchísimas de gracias. tenerte aquí. Pero oye, Noé, otra escúchame, vez. casi que lo grabamos ahora luego, que yo no pienso volver a Madrid, ¿eh? No, claro, lo grabamos ahora, luego ya... Lo grabamos ahora, vale, Vale. no, Claro, que claro. no tengas que volver, es verdad. Vale, venga. Claro, claro. Pues nada, hasta otro ratito. Pues ya estaría. Se acabó, ha estado estupendo, ha sido maravilloso, otra vez aquí en Madrid. Con la visita de Noé, la Con vuelta la de visita Noé. todo perfecto, tú te vas, me quedo yo aquí solo en Madrid y a ver lo que hago. No sé Ujú. qué planes habrá, bueno, A ver, algo ahora. a todos los Inés podcasts en Hernández directo. estará haciendo algún Hernández show o lo que estará sea. en el Palacio de la Prensa. No te tal. preocupes. Nosotros, el Palacio ese de la Prensa, nunca sabemos cómo se llama y seguro que lo decimos mal No, todas se las llama veces. Palacio de la Prensa. Es Palacio de la Prensa, Sí, ¿no? está Vale. bien. Pues Mm. sí. Pues nada, no nos vamos a ir sin recordar una semana más la chapa del Sí. Patreon, Sí. porque este podcast no se va a financiar solo, porque aquí No. no nos patrocina ni Kaiku Café Latte, No. ni nadie de Madrid nos está dando dinero. Entonces, No, como ya eso no se está lo dan. pasando, Ujú. o nos dais vuestro dinero o aquí se cierra la persiana, ¿eh? Aquí se cierra. Aquí se cierra la persiana. cierra. Entonces, porque aquí no vamos a estar haciendo esto gratis. Gratis no, te digo yo. Entonces, que vayan llegando vuestros billetitos. Vuestros billetitos. Bueno, Qué asco. qué asco. Patreon.com/todo mal. Desde Ujú. 2 euros al mes Ujú. puedes financiar este podcast y tener la sensación de que estás dando tu dinero a gente que está completamente fuera del Star System madrileño, pese a ser igual de madrileños. El Efectivamente. underground, Qué bien hablado, los Montipero. outsiders. Qué bien hablado. Así es. Qué bien El hablado. verdadero indie está aquí. Entonces, dejad de darle dinero a gente que está forrada Ujú. y dándoslo a nosotros, que no Venga. lo estamos, pero nos gustaría. Ideal. ¿Y Bueno. con qué nos vamos a despedir? Pues con el nuevo single de Rosie Finch, un grupo Muy muy bien. querido en esta casa, Ujú. porque la cortinilla es suya, la Ujú. cortinilla de Todo Mal. Sí. Además, tú les has hecho el videoclip de este tema, con Cierto. lo cual, pues una fantasía. Ujú. El tema es Purgatorio y es el nuevo single de su nuevo EP que se llama Seconda Morte. Seconda Morte, es en latín. Es Seconda Morte. Seconda sí. Morte. Ujú. Uy, de repente ya me han entrado dudas ahí con Nada. el... Es que el latín lo tengo que perfeccionar. Bueno, Seconda Morte de Rosie Finch, un EP increíble que podéis escuchar en todas las plataformas. Mm. Y esto es Purgatorio. Id a ver el vídeo que lo ha hecho Scaliburcio. Efectivamente, ir a verlo. Y la a semana YouTube. que viene más. Y o peor.